Hola a todos. En esta presentación vamos a hablar sobre medidas de asociación que encontramos en estudios de epidemiología clínica, sobre todo los que encontramos en ensayos clínicos aleatorizados, en revisiones sistemáticas, así como en informes de evaluación de tecnologías. Vamos a hablar brevemente sobre medidas de ocurrencia en enfermedad para después hablar sobre medidas de asociación de enfermedad para desenlaces binarios, así como desenlaces continuos. Y para cada uno de ellos vamos a hablar sobre medidas de asociación relativas y medidas de asociación absolutas. Por último, brevemente vamos a introducir medidas de asociación que se encuentran en estudios de sobrevida. Las principales medidas de ocurrencia de enfermedad, que no son las únicas, son prevalencia, incidencia y riesgo, que se estima generalmente el riesgo a partir del cálculo de la incidencia acumulada. La prevalencia son los casos que existen en un momento dado. La prevalencia se refiere a la existencia de enfermedad en un momento específico de tiempo, en un punto en el tiempo. Mientras que la incidencia son nuevos casos de enfermedad durante un periodo determinado de tiempo en una población dada. El factor tiempo es un componente fundamental de la tasa de incidencia. Por último, riesgo es la proporción que refleja el porcentaje de sujetos en una población de desarrollar un determinado fenómeno de salud o un determinado evento y que desarrollan el evento en un determinado periodo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor estos conceptos. Un ejemplo de prevalencia, que son los casos que existen en un momento dado. Por ejemplo, la prevalencia de diabetes en Uruguay es aproximadamente de 8 a 9%. Estoy diciendo que del total de la población uruguaya, aproximadamente 8 o 9% presentan diabetes en este momento. Por otro lado, incidencia refiere a nuevos casos durante un periodo determinado de tiempo en una población dada. Generalmente, la tasa de incidencia de cáncer, por ejemplo, se mide cáncer de mama en Uruguay es 75 casos por 100.000 mujeres por año. Acá ponemos el número de casos, a qué población nos referimos y en qué tiempo se dan estos casos. Por último, riesgo, por ejemplo, de 1.000 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama en estadio 2, 200 de ellas van a morir en los siguientes 5 años. Entonces, estamos diciendo que en esta población el riesgo de muerte en estas pacientes a 5 años es 20%. O sea, en un periodo de tiempo, ¿en qué proporción de esa población va a ocurrir el evento de interés? Prevalencia es una proporción, o sea, como toda proporción, el rango va de 0 a 1, no tiene unidades. También puedo decir que va de 0 a 100%. Por ejemplo, la prevalencia de tabaquismo en la población uruguaya es 20%, aproximadamente. La incidencia es lo que se denomina una tasa de densidad y expresa la velocidad con la que aparecen nuevos casos. El rango de la incidencia va de 0 a infinito y la unidad es número de casos por cantidad de población
y en qué tiempo se da. Casos por población, tiempo. El riesgo, que mide la incidencia acumulada, o sea, la cantidad de casos que surgen en una población en un periodo dado, la cantidad de eventos que se dan en una población, también es un rango. El rango va de 0 a 1%, es una proporción, debí decir, va de 0 a 100% y no tiene unidades como toda proporción. Ahora pasamos a hablar de medidas de asociación propiamente dichas. Las medidas de asociación son medidas que permiten estimar la fuerza de asociación entre un factor y un desenlace en salud. El factor puede ser lo que se denomina un factor de riesgo, una exposición ambiental, por ejemplo, o una intervención en salud. Y comparamos la ocurrencia de desenlaces entre dos o más grupos. Por ejemplo, en muchos ensayos clínicos se compara la ocurrencia de eventos en el grupo intervención, que puede ser una intervención experimental, versus el grupo control. O puedo en epidemiología observacional, generalmente se compara un grupo expuesto a un factor de riesgo versus un grupo no expuesto. Por ejemplo, expuestos a fumadores versus no fumadores. Entonces, estas medidas de asociación en ensayos clínicos aleatorizados y en revisiones sistemáticas, el objetivo de las medidas de asociación es estimar el efecto de un tratamiento versus comparado con el efecto de un tratamiento control. Tratamiento, un nuevo tratamiento, un tratamiento experimental versus un tratamiento control. Se debe diferenciar, cuando hablamos de medida de asociación, entre desenlaces categóricos, sobre todo incluyendo aquí desenlaces binarios, por ejemplo, muerte, muerte sí o muerte no, hospitalización, si un paciente es hospitalizado o no hospitalizado, recidiva de un cáncer, recidiva sí, recidiva no, estos son desenlaces binarios, es un evento que ocurre o no ocurre, y los debemos diferenciar de lo que se denominan desenlaces en escalas, medidos en escalas continuas, desenlaces continuos. Por ejemplo, hemoglobina glicosilada medida como porcentaje del total de hemoglobina, o pérdida de peso en kilos, o números de días de hospitalización. Estos tres últimos son desenlaces medidos en una escala continua. Las medidas de asociación para desenlaces binarios pueden ser medidas relativas o absolutas. Y estos son dos conceptos muy importantes que vamos a tratar de transmitirlos en esta presentación y que anoten las dudas que tengan y lo podemos discutir en los talleres para sacarnos las dudas que tengan. Las principales medidas relativas son el denominado riesgo relativo, el odds ratio y el hazard ratio, que sobre todo se utiliza en estudios de sobrevida. Las diferencias, las medidas de asociación absolutas son diferencias de tasas de incidencia, las diferencias de prevalencias y las diferencias de riesgo. Las principales medidas de asociación relativa son el riesgo relativo, el denominado odds ratio y el hazard ratio. Matemáticamente son medidas diferentes, se calculan de manera diferentes, pero se pueden interpretar de manera similar. Son medidas de efectos relativas y estiman el riesgo en expuestos
comparado con no expuestos. Siempre hay un grupo de comparación. Por ejemplo, en epidemiología observacional comparan riesgo en expuestos versus no expuestos. En ensayos clínicos aleatorizados comparan el efecto en un grupo intervención comparado con un grupo control. Miden la magnitud de asociación entre la exposición o una intervención y el evento enfermedad. Un riesgo relativo de 1 se interpreta como que no hay diferencia entre expuestos y no expuestos o entre el grupo intervención y el grupo control. Un riesgo relativo mayor a 1 significa que los expuestos, el grupo expuestos, tiene un riesgo aumentado de que ocurra el evento comparado, siempre es comparado, con los no expuestos. También, si hablamos de intervención, es el riesgo aumentado en el grupo intervención comparado con el grupo control. Un riesgo relativo inferior a 1 se interpreta como que el grupo expuesto tiene un riesgo disminuido de que ocurra el evento comparado con el grupo no expuesto. Acá presentamos algunos ejemplos de medidas de asociación relativas para desenlaces binarios. Por ejemplo, el riesgo relativo de cáncer de pulmón en fumadores es 10. Riesgo relativo de 10. ¿Cuál es el grupo de comparación? Es no fumadores. ¿Y qué significa un riesgo relativo de 10? Que los fumadores, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón es 10 veces superior al riesgo en el grupo comparación de no fumadores. De manera análoga, el riesgo relativo de infarto de miocardio, puedo decir, es 2. Estas son medidas hipotéticas, teóricas. Por ejemplo, si el riesgo relativo de infarto de miocardio en personas sedentarias es 2, ¿cuál es mi grupo de comparación? En este caso, es personas que realizan ejercicio moderado. ¿Y qué significa este riesgo relativo de 2? Que en personas sedentarias el riesgo de desarrollar un infarto de miocardio es 2 veces más grande que en aquellas personas que realizan ejercicio moderado. Un tercer ejemplo, también hipotético, por ejemplo, el riesgo relativo de recidiva de cáncer de mama en mujeres con tumores con receptores hormonales positivos. Las mujeres que recibieron tamoxifeno, el riesgo relativo es 0,5 comparado con mujeres que no recibieron tamoxifeno. ¿Esto cómo se interpreta? Que el riesgo de recidiva en mujeres que recibieron el fármaco tamoxifeno es la mitad del riesgo de recidiva de aquellas mujeres que no recibieron el fármaco. Ahora, las medidas de asociación absolutas, mientras las relativas miden el cociente de riesgo entre un grupo y otro, por ejemplo, el grupo intervención y el grupo control, las medidas de asociación absolutas miden la diferencia de riesgo entre expuestos y no expuestos o entre el grupo que recibió un tratamiento A y el grupo que recibió tratamiento B, por ejemplo, tratamiento intervención experimental, menos el grupo que recibió el tratamiento control. Esta diferencia de riesgo se denomina reducción absoluta de riesgo. Este parámetro, reducción absoluta de riesgo, es muy relevante en epidemiología clínica. Y en general, las medidas absolutas de asociación generalmente son más relevantes para la toma de decisiones en la práctica clínica y en salud pública.
Aquí presentamos un ejemplo hipotético de una medida de asociación absoluta en un ensayo clínico. Por ejemplo, en pacientes con hipercolesterolemia tratados con atorvastatina, un hipocolesteromiante, ejemplo hipotético, 2% de estos pacientes van a presentar un evento isquémico cardíaco en un año, en el periodo de un año. Mientras los comparo con pacientes que recibieron placebo y 3% de ellos van a presentar un evento isquémico cardíaco en el próximo año. Entonces, la reducción absoluta de riesgo es 1%, o sea, 3% menos 2% es 1%. Y acá vamos a introducir un nuevo parámetro, el denominado número necesario para tratar. ¿Qué es esto? Si la diferencia es 1%, preciso tratar 100 pacientes con atorvastatina para prevenir un evento isquémico en el próximo año comparado con aquellos pacientes que reciben placebo. Esta es la forma de calcular el número necesario a tratar, es el inverso de la reducción absoluta de riesgo. No vamos a desarrollar mucho este concepto y el cálculo en este momento. Los invito a leer esta referencia que está en la bibliografía y ante cualquier duda lo podemos discutir en el taller. Pero en epidemiología clínica y en la toma de decisiones clínicas e incluso en la decisión de los pacientes para decidir si siguen una recomendación de tratamiento o no, este parámetro, número necesario a tratar, es muy relevante. Ahora vamos a hablar sobre medidas de asociación, pero para desenlaces continuos. Hasta ahora hablamos de desenlaces binarios, eventos sí o no, y ahora vamos a hablar de desenlaces continuos, que son aquellos que se miden en una escala numérica, o sea, o se miden o se cuentan. Las medidas de asociación relativas para este tipo de desenlaces son muy poco frecuentes, por lo que no vamos a hablar sobre ellas. Las más frecuentes son las medidas de asociación absolutas y generalmente es la diferencia de efecto entre dos tratamientos. Y el efecto se mide en una escala continua. Por ejemplo, hemoglobina glicosilada, porcentaje de disminución de la hemoglobina glicosilada con un nuevo tratamiento experimental comparado con un tratamiento estándar y se calcula la diferencia entre uno y otro tratamiento. Por ejemplo, disminución de la tasa de filtrado glomerular, medida en mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, comparando un nuevo tratamiento menos la diferencia para el tratamiento estándar. También puede ser distancia recorrida en metros, comparando un nuevo tratamiento versus el tratamiento estándar. Volumen de expiración forzada en el segundo o duración de hospitalización en días también. Si cuento días es una variable cuantitativa, continua. Aquí presentamos algunas medidas de asociación para desenlaces continuos absolutas. Por ejemplo, para hemoglobina glicosilada, la diferencia de porcentaje en diabéticos tratados con un nuevo fármaco, por ejemplo, el nuevo fármaco dapagliflozina, comparado versus placebo. La medida de asociación es el porcentaje después del tratamiento con dapagliflozina menos el tratamiento con placebo. El porcentaje en uno y otro, la diferencia. Esta es una medida absoluta.
Otro ejemplo es, por ejemplo, diferencia en duración de estadía hospitalaria, medida en días, después de cirugía convencional versus cirugía laparoscópica. Por ejemplo, para colecistectomía, en los años 90 se estudió que la duración de estadía hospitalaria en pacientes tratados con cirugía convencional era muy superior a aquellos pacientes tratados con cirugía laparoscópica. Y la diferencia en duración de estadía medida en días es la medida de asociación para comparar los efectos de estas dos intervenciones. Otra muy común generalmente es cuando medimos calidad de vida. Cuando comparamos calidad de vida entre dos tratamientos, generalmente la calidad de vida se mide con herramientas estandarizadas, validadas, y generalmente estas herramientas se utilizan una puntuación continua, por ejemplo, de 0 a 100 puntos, de 0 a 30. Y la medida de asociación para este desenlace de calidad de vida es la calidad de vida medidas con la herramienta en un tratamiento menos la del grupo control. Ahora vamos a introducir un nuevo concepto, que es el de imprecisión estadística en las estimaciones y que se evalúa mediante el intervalo de confianza de la estimación, de la medida de asociación. Aquí presentamos un ejemplo teórico para un desenlace binario, por ejemplo, riesgo de cetoacidosis en un año. Y tengo 200 pacientes que utilizan el sistema de monitoreo de glucosa subcutáneo Freestyle y otros 200 pacientes que utilizan el método estándar de control de la glicemia con punción capilar. Repito, este es un ejemplo hipotético y en este ejemplo el riesgo de cetoacidosis en el primer año de utilización del sistema de monitoreo de glucosa subcutáneo es 26 pacientes que tuvieron cetoacidosis en un total de 200. Entonces, el riesgo en un año es 26 dividido 200, lo que es 0,13 o 13%. Mientras que en el grupo control, que monitorea la glicemia mediante punción capilar, el riesgo es 38 dividido 200. O sea, el riesgo de cetoacidosis en el primer año es 38 dividido 200, 0,19 o lo que es 19%. Por tanto, el riesgo relativo de cetoacidosis en el primer año para pacientes que utilizan el monitoreo de glucosa subcutáneo versus los que utilizan la punción capilar es 0,13 dividido 0,19, o sea, riesgo en un grupo dividido riesgo en el otro, 0,13 dividido 0,19, lo que me da un riesgo relativo de 0,68. El riesgo relativo es inferior a 1. Por tanto, el riesgo es menor en pacientes que utilizan el monitoreo subcutáneo versus aquellos que utilizan la punción capilar. Ahora, esta estimación tiene un error estadístico. Y ese error estadístico lo estimamos mediante lo que se denomina el intervalo de confianza. Y en este caso, esto es estadística, es matemáticas. Para estos números,
el intervalo de confianza de riesgo relativo va de 0,43 a 0,18. Esto quiere decir que puede ser muy beneficioso la utilización de monitoreo subcutáneo para reducir el riesgo de cetoacidosis, o va hasta 1,08. Recuerden que un riesgo relativo de 1 significa que no hay diferencias entre un grupo y otro. O sea, puede ir desde muy beneficioso 0,43 a 1,08, o sea que no hay diferencia, o incluso es un poquito mayor el riesgo en pacientes que utilizan el monitoreo subcutáneo comparado con aquellos que utilizan la punción capilar. El riesgo relativo es una medida de asociación relativa. Ahora, una medida de asociación absoluta, en este caso, de la reducción absoluta de riesgo de cetoacidosis en el primer año para pacientes que utilizan el monitoreo de glucosa subcutáneo comparado con aquellos que utilizan el control, es 0,13 menos 0,19, o sea, es menos 0,06. Esto significa una diferencia de 6%. Y se recuerdan, el número necesario total, en este caso estimamos 1 dividido la diferencia, que es 0,06, que es igual a 100 dividido 6, lo que me da el número necesario a tratar igual a 17. ¿Y qué significa esto? Que tengo que tratar 17 pacientes con el monitoreo de glucosa subcutáneo para prevenir un caso, un evento de cetoacidosis en el primer año, comparado a que si esos pacientes utilizaran la punción capilar. Repito, vamos a, por favor, y los recomiendo fuertemente leer la bibliografía citada y discutimos este concepto de número necesario para tratar, muy importante en epidemiología clínica. Lo discutiremos en el taller. Ahora vamos a presentar ejemplos para desenlaces continuos, y estos son datos extraídos del informe de evaluación de tecnologías de la agencia brasilera Conitec. Por ejemplo, para el desenlace porcentaje de hemoglobina glicosilada, la diferencia de la media de hemoglobina glicosilada entre la intervención monitoreo subcutáneo de glucosa versus el control a aquellos pacientes que utilizan la punción capilar es de menos 0,25. Esto significa que en general, en promedio, aquellos pacientes que utilizan el monitor tienen una hemoglobina glicosilada un poco inferior a aquellos pacientes que utilizan la punción capilar. Este menos 0,25, la imprecisión estadística medida por el intervalo de confianza, va que puede ir de menos 0,039% a menos 0,10. Esto está presente, está reportado en el informe de la Conitec. Otro desenlace continuo de relevancia crítica presentado en el informe es la satisfacción de los pacientes respecto al uso del monitoreo subcutáneo o a la punción capilar, y la diferencia entre una y otra intervención en lo que refiere a satisfacción de pacientes es de 4,51. Esto en una escala que mide la satisfacción, donde a mayor puntaje, mayor satisfacción. No sabemos este 4,51, hay que leer la herramienta que mide satisfacción
para saber cuán relevante es la diferencia de 4,51. Pero la imprecisión de la estimación me va de 2,28 a 0,82 el intervalo de confianza. O sea que mi estimación no es solo la estimación puntual 4,51, sino que la verdadera estimación debe incluir cuán cuán imprecisa es esa estimación. Y la imprecisión estadística se evalúa con el intervalo de confianza de 95%. Por último, brevemente vamos a hablar sobre medidas de asociación en estudio de sobrevida. Las principales medidas descriptivas son tiempos de sobrevida, la mediana de sobrevida global, y otra utilizada es lo que se denomina el riesgo, o también medida como la tasa de sobrevida o porcentaje de sobrevida, por ejemplo, 12 meses, a los 12 meses o a los 24 meses después del diagnóstico. Y las medidas de asociación absolutas generalmente son la diferencia en la mediana de sobrevida, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, o la diferencia en la tasa de sobrevida al año o a los 2 años o a los 3 años o 5, lo que sea. Y entre las medidas de asociación relativas es el hazard ratio. El denominado hazard ratio es una medida de asociación relativa, es análoga del riesgo relativo, es una medida muy similar, aunque matemáticamente no es lo mismo. Vamos a dar bibliografía al respecto para, si quieren ver cómo se calcula este parámetro, pero nuevamente las medidas absolutas generalmente para la toma de decisiones clínicas son más relevantes que en las relativas. O sea, la diferencia de la mediana de sobrevida o la diferencia de la tasa de sobrevida es más relevante para la toma de decisiones que el hazard ratio. Aquí presentamos un ejemplo teórico, por ejemplo, de estudios sobre vida en pacientes que recibieron tratamiento experimental, acá escrito como el brazo de tratamiento, versus aquellos que recibieron un placebo. Vemos, por ejemplo, que la mediana de sobrevida, ¿cómo se estima la mediana de sobrevida? Es el tiempo en el que el 50% de los pacientes aún están vivos y el otro 50% ya en ellos ocurrió el evento. Por ejemplo, muerte en este caso. Y vemos que 50%, la mediana de sobrevida, 50% para el brazo placebo es de aproximadamente 22 meses después del diagnóstico. Mientras que en pacientes que recibieron el tratamiento experimental, la mediana de sobrevida es de aproximadamente 31 meses. O sea, que la diferencia de sobrevida entre el brazo, la mediana de sobrevida entre el brazo tratamiento y el brazo placebo es 31 menos 22, lo que sería 9 meses la diferencia de la mediana de sobrevida. Y si queremos saber cuál es la tasa de sobrevida a los 2 años del diagnóstico, vamos a los 24 meses, vamos, el grupo placebo más o menos es inferior a 50%. Aproximadamente 45% es la tasa de sobrevida a los 2 años después del diagnóstico. Mientras que en el grupo tratamiento, la tasa de sobrevida a los 2 años es de aproximadamente, hasta aquí, y voy, es más o menos entre 65
y 70% es la tasa de sobrevida. Y el hazard ratio, que mide la velocidad con que ocurre el evento en un brazo comparado a la velocidad que ocurre en otro, para este ejemplo teórico es aproximadamente 0,7. Ese número dice muy poco, 0,70 el hazard ratio, si lo comparamos con las diferencias con las medidas de asociación absolutas. Por ejemplo, la mediana de sobrevida de 31 meses versus 22, o sea, una diferencia de 9 meses en la mediana de sobrevida, o lo que es la tasa de sobrevida a los 24 meses, que es inferior a 50% en pacientes que reciben el placebo y es aproximadamente entre 75 y 70% para aquellos que reciben el tratamiento experimental. Por eso, en medicina clínica, en la toma de decisiones, las medidas de asociación absolutas generalmente son más relevantes que las relativas. Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta presentación. Ante cualquier duda, recomiendo ir a la sección de bibliografía y ver si pueden evacuarla ahí con algún artículo o algún reporte, algún informe. Y cualquier duda nos vemos la discutimos en el próximo taller. Muchísimas gracias.